es la anestesia neuroaxial, ¿sí? Mi nombre es Ángelo Maldonado, soy presidente del primer año de anestesiología. Los objetivos de mi presentación son iniciar con lo que es la historia de la anestesia neuroaxial, un recuento rápido, la anatomía funcional de la columna, del espacio epidural, su aranoideo y del líquido cefalorraquídeo, la inervación cutáneo sensitiva, los tipos de fibras nerviosas, todo lo que tiene que ver con los dermatomas, los niveles de bloqueo según el tipo de cirugía, los cambios fisiológicos del bloqueo neuroaxial sobre el sistema nervioso autónomo, los tipos de técnica, tanto epidural, subaranoidea y mixta, recordar algo de los criterios de Stone, la elección del anestésico local para la técnica, las contraindicaciones absolutas del bloqueo neuroaxial y finalmente las posibles complicaciones. Para empezar a hablar de la historia de la anestesia neuroaxial, se dice que inicia en Nueva York a través de un neurólogo llamado James Leonard en el año de 1855. Este neurólogo utilizó cocaína aplicada sobre el neuroeje de un perro. De allí partió todo y él observó que minutos después este canino empezó a presentar inmovilidad de las extremidades posteriores. Al ver esto, entonces hizo lo mismo en un paciente hombre y aplicó cocaína diluida a nivel de T11 y T12. Con la primera dosis no observó las modificaciones, ¿sí? Pero luego de 8 a 10 minutos después aplicó una segunda dosis y con esta sí presentó debilidad leve e hipoestesias en las extremidades inferiores, pero con rápida recuperación de la fuerza y la sensibilidad en ese momento de ese mismo paciente. No sabía el porqué de la recuperación tan rápida y dice la literatura que en ese momento no tenía como el conocimiento, digamos, específico sobre la relación de los espacios subaranoideo, epidural y el líquido cefalorraquídeo. No entendía tal vez cómo era como ese mecanismo de bloqueo y de la técnica. Luego, hacia el año de 1891, ya por el doctor Heinrich Kinke, que es un cirujano internista alemán, se dio cuenta que con la inyección de los fármacos funcionaba la dura madre y se desencadenaba una cefalea intensa, conocida como cefalea posfunción dural. Luego el doctor Bier, considerado como el padre de la anestesia neuroaxial, experimentó la aplicación de la cocaína intradural en 6 pacientes que desarrollaron cefalea posfunción dural, pero con pobres resultados de a través de su ayudante, el doctor Carr, a quien le aplicó la cocaína, observó la función y la sensibilidad de la motricidad en su ayudante. Tomó como objeto martillos, le daba golpes a nivel de las espinillas, le retiraba el vello púbico y verificó que sí hubo buenos resultados en ese momento con la aplicación de cocaína en su ayudante, que sí había bloqueo motor, que sí había bloqueo sensitivo. Entonces, pues, finalmente, pues, su ayudante, el doctor Carr, terminó con moretones y heridas, pero pues logró conseguir muy buenos resultados. Además de que atribuyó que la cefalea posfunción dural en ese momento se relacionaba al parecer con la pérdida del líquido cefalorraquídeo. Para finalizar con la historia, ya en 1907, el doctor Arthur Barker, que es un profesor de la Universidad de London, emitió un informe ya, digamos, claro y serio acerca del avance de todas estas técnicas. Entonces, esto incluía los anestésicos locales espinal a nivel hiperbárico, haciendo hincapié en las técnicas de esterilidad, la facilidad de la punción dura en la línea media respecto de la paramedial y las investigaciones de la baja de presión arterial luego de la aplicación de los anestésicos locales. Aquí, en México, la anestesia neuroaxial empezó a establecerse desde el año de 1900, perdón. Es decir, que ya llevan un poco más de 200 años
en donde se estableció fue a través del doctor Ramón Pardo, en un hospital de la ciudad de Oaxaca, acá en México, y desde allí pues empezó a establecerse esta técnica aquí en México. En cuanto a la anatomía, tenemos que la anatomía de la columna vertebral nos muestra que consta de unas curvaturas y unas vértebras, unas curvaturas como la lordosis a nivel cervical, con sus 7 vértebras respectivas, incluyendo el atlas y el axis. A nivel dorsal, vemos la otra curvatura, que es una sifosis dorsal con las 12 vértebras torácicas. A nivel lumbar, una lordosis con sus 5 vértebras, y a nivel sacro, las 5 vértebras fusionadas, y el coxis, que también encontramos entre 3 a 4 vértebras, las cuales se fusionan, para un total de 32 a 33 vértebras. Como ya lo sabemos, pues las curvas de la columna vertebral, además de la fuerza de gravedad, la varicidad del anestésico y la posición del paciente, pues van a influir en lo que es toda esta propagación del anestésico local a nivel del espacio subaracnoideo, que pues de esto les hablaré más adelante. También observamos que en la médula, con su cono medular, que en el adulto finaliza más o menos a nivel de L1 L2, ya en los pediátricos a nivel de L2 L3, también vemos que a partir de allí se forma pues, la cola de caballo o cauda equina. Las características generales de las vértebras, entonces vamos a tener que están formadas por unos pedículos, están formados por unos cuerpos vertebrales, unas apófisis transversas, unas espinosas, unos agujeros vertebrales y agujeros transversos. Consta además de unos discos intervertebrales, anillo fibroso, que dan o son estructuras de soporte que dan estabilidad a la cabeza y al tronco, que pues con el proceso del envejecimiento se van a desgastar. En cuanto a las características específicas de las vértebras, tenemos que pues las cervicales, aquí en estas imágenes, la cervical, la dorsal y la lumbar. Las cervicales pues van a tener orificios transversos importantes para el paso de vasos vertebrales. Sus cuerpos son mucho más delgados, lo que hace de ellas una menor propiedad de soporte comparada con las dorsales o las lumbares. Tienen digamos, un orificio mucho más amplio. Como un punto de referencia de estas vértebras tenemos a nivel de C7, el cual es la prominencia más fácil de palpar, y con su respectiva apófisis espinosa, la cual es más larga y unciforme que el resto de las vértebras a nivel cervical. Las torácicas son vértebras ya de mayor soporte, ¿sí? Comparadas con las cervicales. Su cuerpo vertebral de ellas, digamos, es mucho más denso, son de mayor tamaño. Su orificio vertebral es de menor tamaño comparado con las cervicales y lumbares. Las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas, digamos que van a ser un poco más alargadas, y a medida que va descendiendo, el tamaño también va disminuyendo. Esta es a medida, entonces, decimos que el abordaje epidural subaracnoideo a este nivel se considera que a través de este tipo de vértebras es más, digamos, dificultoso comparado con los espacios a nivel lumbar. En cuanto a las vértebras ya lumbares, rápidamente se dice que son las más óptimas para las técnicas de bloqueo neuroaxial. Constan de cuerpo vertebral de mayor tamaño, su canal u orificio medular también son de mayor tamaño, las apófisis espinosas son más cortas, comparada con las torácicas, son cuadradas de mayor volumen, pero con apófisis transversas y más largas. Los agujeros de conjunción van a ser más notorios, útiles en el caso del bloqueo neuroaxial cuando necesitamos realizar un abordaje paramedial. Aquí nuevamente vemos las estructuras, las curvaturas de la columna en esta otra imagen. Vemos también que la columna tiene unos ligamentos. Estos ligamentos son varios, los cuales son de suma importancia, digamos, para darle estabilidad a la columna. Además, son las estructuras que vamos a atravesar cuando vamos a hacer la técnica como tal. Contamos entonces con los primeros ligamentos, que son los supraespinosos,
¿sí? Vamos a hablar desde afuera hacia adentro, que están por encima, digamos, de las apófisis espinosas. Están los interespinosos, el ligamento amarillo, localizado, digamos, en la cara posterior de las láminas vertebrales y próximo al espacio epidural. En esta otra imagen, pues vamos a observar que además encontramos también los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores que se extienden por todos los cuerpos de las vértebras. Estos también le dan, pues, digamos, como una estabilidad a las vértebras hacia la columna. En cuanto a los planos anatómicos que atraviesa, la técnica que atraviesa la aguja, entonces vemos que cuando hacemos una técnica para el bloqueo subaracnoideo, entonces empieza desde la piel, la grasa, ligamento supraespinoso, interespinoso, amarillo, dura madre, el espacio subdural, la aracnoides y finalmente el espacio aracnoideo. Cuando se hace paramedial, esto pues vamos a evitar el cruce de los ligamentos supraespinoso e interespinoso y vamos a llegar directamente a lo que es como primera estructura del ligamento, o sea, va a ser el ligamento amarillo, luego dura madre, espacio subdural aracnoides y finalmente espacio subaracnoideo. En cuanto a los espacios objetivos de nuestro bloqueo neuroaxial, está el espacio epidural, que es el, digamos, como el de mayor volumen, comparado con el espacio subaracnoideo. El espacio epidural, este es un espacio, digamos, que rodea lo que es la dura madre. Esto se extiende desde el agujero occipital hasta el hiato sacro. Contiene mayor cantidad de vasos sanguíneos, mayor cantidad de vasos linfáticos. También logramos identificar a ese nivel raíces nerviosas y un plexo muy importante que es el plexo de Watson. Este plexo, en algunas pacientes, digamos como las pacientes obstétricas, se dilata. Brinda además un drenaje venoso intercostal y hacia la columna vertebral. Este plexo es importante en ciertas patologías, en ciertas situaciones, porque no consta, carece, digamos, de válvulas y por tal motivo, digamos, no hay como un control unidireccional de ese drenaje venoso. Esto explica en muchas ocasiones también la migración del bloqueo hacia los músculos intercostales y hacia las regiones costales. Y también en patologías oncológicas decimos que muchas veces migran desde la columna hacia el tórax o del tórax a la columna estas lesiones metastásicas. El espacio epidural pues también tiene ciertas dimensiones, digamos, al nivel de espacio mucho más pequeño, a nivel de su diámetro es aproximadamente entre 1 o 1.5 milímetros. A nivel torácico es algo un poco mayor, que es entre unos 2.5 a 3 milímetros, y a nivel lumbar de 5 a 6 milímetros aproximadamente. Observamos que pues a medida que va descendiendo los niveles de la columna, el diámetro ya va disminuyendo, comparado con el espacio subaracnoideo, el diámetro es menor. Es un espacio mucho más vascularizado comparado con el sub. Ahora en en el caso de las pacientes embarazadas, pues al ser más vascularizado y por compresión de la vena cava inferior, estos plexos se van a dilatar, van a regurgitar, lo que contribuye a que haya mayor riesgo de inyección intravascular a la hora de suministrar los anestésicos locales en estos pacientes, sobre todo cuando direccionamos la aguja fuera de la línea media. Es algo también de lo que más adelante pues les voy a estar mencionando. En cuanto, comparándolo con el espacio subaracnoideo, decimos que es un espacio también de suma importancia. Allí pues vamos a localizar la meninge llamada aracnoides y la pía madre, y se extiende ella desde todo el espacio o el sistema ventricular y cisternas hasta la segunda vértebra sacra aproximadamente. Es un espacio cerrado, es un espacio que rodea ya mucho más cerca de la médula, contiene líquidos y tiene una capacidad de unos 150 200 ml
del líquido cefalorraquídeo, contiene raíces nerviosas, contiene son espacios perivasculares los vasos cerebrales a nivel subaranoideo que normalmente se visualizan por microscopio y que en algunas ocasiones cuando se dilatan pueden ser visibles anatómicamente. En esta imagen pues, podemos ver que todas las estructuras del conducto, desde la periferia hacia su interior, con una visión en plano posterior y paraciclo. Entonces vemos las estructuras óseas, vemos las carotidovenígeas, los ligamentos de sostenimiento vertebral, la médula espinal con su cono, la cauda equina y todas las raíces nerviosas y la irrigación de la médula. Hay unos puntos de referencia anatómica que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces vemos que a nivel por debajo de la prominencia occipital encontramos C2. Vemos que a nivel de C7 es la vértebra más prominente. A nivel del bolo, que es T7, algunos libros dicen T7, otros dicen que allí es fácil de palpar T8. Vemos la línea de Puffier que pasa, es una línea imaginaria que pasa por las espinas ilíacas anterosuperiores es un punto de referencia también para hacer el bloqueo neuroaxial a nivel lumbar. Siempre es de suma importancia tener todos estos puntos de referencia que nos van a ayudar, nos van a orientar a lo que es toda la técnica del bloqueo. También tenemos que la depresión del palpable del hiato sacro, que forma una U invertida, el cual digamos es como un defecto de esa función vertebral, de esa fusión vertebral y que se localiza a nivel de C4 C5. En el caso, digamos, de los bloqueos caudales, que también vamos a ver que es muy importante, sobre todo en los pacientes pediátricos. Tener en cuenta también el punto de finalización medular, conocido como el cono medular, que es a nivel de L1, L2 en adultos, y en los niños se dice que a nivel de L2, L3. En cuanto a las características del líquido cefalorraquídeo, se produce a nivel de los plexos joroideos. Aquí vamos a tener en cuenta lo que son las características físico-químicas. Tiene una producción aproximada diaria de unos 500 ml por día. ¿Sí? Esto de 0.3 ml por minuto y una capacidad de almacenamiento a nivel del espacio subaracnoideo de 150 a 200 ml, de color claro, con una presión aproximada de unos 15 milímetros de mercurio. Dice que el 50% se localiza a nivel ventricular, el sistema ventricular y cisternas, y el otro en el espacio subaracnoideo en todo el conducto vertebral. De suma importancia para el transporte de glucosa, para el transporte de proteínas, de péptidos y linfocitos y también para la realización de nuestro bloqueo subaracnoideo. Aquí vemos, digamos, como la secuencia de producción y de transporte de todo este líquido cefalorraquídeo. Entonces, inicia esa producción a nivel de los plejos coroideos en los ventrículos laterales, de allí pasa el tercer ventrículo a través de un agujero que se llama el agujero de Monro. Luego el cuarto ventrículo a través del agujero de Luska y del cuarto ventrículo hacia el espacio sub a través del agujero de Magenta. Esa es como la secuencia del orden de drenaje del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la inervación sensitiva, también es muy importante tener en cuenta los dermatomas para realizar nuestro bloqueo, ya que nos orienta, ¿sí? A qué nivel más o menos está ese bloqueo neuroaxial y le estamos brindando a nuestro paciente. Vemos que el plejo cervical brinda una inervación sensitiva a nivel del trapecio, ¿sí? A nivel de los músculos laterales y también posteriores del cuello, según la imagen. El plexo braquial sobre los músculos pectorales y la cara interna, y excepto
la carencas pues van a dar la sensibilidad de todo lo que es los músculos intercostales y algunos paravertebrales, además de los músculos accesorios de la respiración, como son los oblicuos y rectos. mm, Abdominales, el plejo lumbar va a dar estas raíces a los músculos lumbares, a los glúteos, y las fibras sacras finalmente van a dar esa inervación sensitiva a nivel perineal, pierna y genitales. Es importante esto, digamos, también hablar sobre la secuencia de bloqueo, la secuencia de bloqueo y las fibras nerviosas durante la técnica. Entonces decimos que iniciamos con un bloqueo sensitivo y con bloqueo de las fibras que regulan la temperatura, las fibras C y las fibras B. Observamos que inmediatamente se va a presentar un rápido ascenso de la temperatura asociado a vasodilatación. Las siguientes fibras que se van a bloquear son las fibras A delta. Las fibras A delta generan entonces luego de que asciende esa temperatura ya va a descender y el dolor va a disminuir. Las siguientes fibras importantes que se bloquean son las gamma. Las gamma generan una pérdida de la propiocepción, luego las betas, luego las alfa. Las betas ya es lo que es tacto y presión y finalmente la motricidad por las fibras A alfa. Vale la pena también resaltar, digamos, el nivel superior de bloqueo según el tipo de procedimiento que se quiera, el nivel de bloqueo que deseamos y el tipo de procedimiento a realizar. Entonces, en cirugías de abdomen superior, cirugías como cesáreas también y oclusión tubárica, entonces vamos a obtener, necesitamos tener un bloqueo aproximadamente hasta T4. Si son cirugías de colon, esto hasta T6, T8 aproximadamente, cuando son entonces ya luego cirugías de cadera, de fémur, cerclajes uterinos, cirugías a nivel de próstata, hasta T10 podemos llevar nuestro bloqueo. Cuando ya sí son cirugías de lo que es de la rodilla, la pierna, el tobillo, el pie, hasta L1, L2. Y perines genitales hasta S1, S2 aproximadamente pueden llegar nuestro bloqueo, nivel superior de bloqueo. En cuanto a los efectos fisiológicos, también vale la pena hablar de ellos porque es que los efectos fisiológicos que ejerce este bloqueo sobre el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Específicamente el simpático, cuando se bloquea, pues vamos a tener simpatectomía, y que depende del nivel superior de bloqueo, así mismo pues será la magnitud de los cambios y las repercusiones hemodinámicas en el paciente. Vemos que se va a presentar como respuesta al bloqueo una hipertensión arterial con arterio y venodilatación. Se dice que en el 33% de los pacientes se va a presentar este efecto en población no obstétrica. Y pues vamos a tener un descenso de la resistencia vascular sistémica. Va a haber además disminución del retorno venoso, disminución de la precarga, además del descenso del gasto cardíaco. También vamos a obtener una taquicardia refleja con seguida de bradicardia. Por compromiso, obviamente, de las fibras cardioaceleradoras determinan hasta T5. Este del 13 a 18% de las pacientes de la población no obstétrica. En cuanto a los efectos ventilatorios que vamos a presentar luego del bloqueo, pues la incidencia del bloqueo neuroaxial sobre los volúmenes y la función en pacientes sanos es casi que es mínima o casi que nula. En algunos casos, el compromiso de los músculos intercostales y accesorios, como lo son los rectos y los oblicuos abdominales, la respuesta a los niveles elevados de hipercamia por parte del centro inspiratorio lumbar se puede llegar a presentar cuando tenemos bloqueos por encima de T10. Es muy raro, pero se puede presentar. Y esto, sobre todo cuando se hace uso de fármacos aditivos al bloqueo, como lo son los opioides, a nivel epidural o a nivel intratecal. Estas modificaciones respiratorias
sí se pueden llegar a presentar, pero sobre todo en pacientes o en edades extremas o pacientes que tienen neumopatías como asma o, o neumopatías receptivas. Hay también efectos adicionales en estos pacientes después del bloqueo, como ya lo sabemos, ya que a nivel gastrointestinal pues vamos a bloquear las fibras simpáticas con una predominancia de lo que es la predominancia exagerada de lo que es el Ángelo, sistema nervioso parasimpático. O sea, no es un aumento Ángelo, hay un aumento en la liberación de sustancias proéticas, como Ángelo, se escucha muy mal. ¿Sí? Ángelo, Sí, no, está muy mal. no me escucha. No se escucha nada bien. Entrecortó. Yo creo que ya me pueden escuchar. Se escucha Sí, mejor. ya. Gracias. Continúo. Entonces, hablando de los efectos gastrointestinales, tenemos que la raíz, entonces va a haber una predominancia de lo que es el parasimpático. Y pues vamos a tener lo que es la náusea del vómito por liberación de todas estas sustancias a nivel gastrointestinal que van a llegar pues a lo que es el área postrema en el cuarto ventrículo y pues vamos a presentar, como les dije, náuseas y vómito. También también hay efectos sobre la termorregulación, ¿sí? Vemos que digamos, se bloquean las fibras que llevan toda esta información, como lo son las fibras tipo C, que llevan información como el calor, que hace que, digamos, el centro termorregular disperse toda esta, este calor, ¿sí? La termogénesis, para que pues a nivel periférico haya contracción, haya vasoconstricción, haya contracción sobre todo los músculos, se produzca oxígeno y ATP y haya escalofríos, ¿sí? También en cuanto a la técnica, pues ya de la anestesia neuroaxial, debemos tener un orden, una secuencia, unos pasos, y es el primer paso va a ser la preparación del paciente, el segundo la posición, luego la proyección y la vía de acceso, y por último la punción. También debemos tener el quinto paso a tener en cuenta, que es, digamos, con las posibles complicaciones que se puedan presentar durante nuestro bloqueo. Ahora, en cuanto a la preparación del paciente, si debemos tener en cuenta varios puntos, varios aspectos, ¿sí? Que es el primer paso e incluye lo relacionado con una adecuada valoración preanestésica, teniendo en cuenta todos los antecedentes patológicos del paciente, los toxicoalérgicos, anestésicos, todo el interrogatorio que ya conocemos. También evaluando siempre lo que es la vía aérea, en caso de que pues no podamos realizar el bloqueo diferencial y tengamos esto como plan B, una anestesia general. Y es importante también evaluar lo que es la columna a través de la escala de Chien, qué tan visible y palpable son nuestros espacios a nivel de la columna. Otro punto que se incluye es el consentimiento informado. Debemos ser muy claros con el paciente, que sean comprensibles nuestras palabras y explicando el paso a paso de todo el procedimiento, incluyendo los riesgos, posibles complicaciones, todo. Tener además a nuestro alcance todo lo que es en la sala de procedimiento, todo lo que es la reanimación cardiocerebropulmonar,
con el monitor, el EKG, la pulsoximetría, la pletismografía, vigilancia de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y también muy importante la vigilancia neurológica. Dentro de todo esto también además los fármacos y ojalá pues a la hora de nuestro bloqueo también tengamos a la mano lo que es la emulsión lipídica, ¿no? En caso de intoxicaciones o complicaciones por anestésicos, como lo es el intranipil al 20%, que ya les hablaré luego más adelante. Otro también es que siempre revisemos la vía periférica que sea permeable de adecuado calibre para el paso de soluciones, para el paso de fármacos. Y pues como les dije también evaluación de la vía aérea. Todos los equipos de vía aérea, ¿sí? De invasión, en caso de que demos anestesia general. El equipo de anestesia neuroaxial, que haya condiciones adecuadas de asepsia y antisepsia para nuestro procedimiento. Hablando ya como tal del equipo, entonces tenemos que este punto, que hace parte del primer paso también de nuestro blog de la técnica, sabemos que todo debe estar estéril de manera estricta, incluyendo jeringas, agujas de tamaño estándar, para infiltración de piel, la aguja TUI, aguja espinal, dependiendo de la que utilizamos, si es King, que es Product King, que bueno, Pitkin, son múltiples los tipos de agujas espinales y con su respectivo mandril, la TUI, en caso de que sea un acceso epidural para el paso también del catéter, gasas, campo base, campo fenestrado, soluciones de limpieza que actúen por contacto como la clorexidina, el alcohol, la iodopovidona, el uso de charolas reutilizables o de plástico desechables, el catéter epidural postconector, la lidocaína para infiltración y la realización de lavón sobre el sitio de punción. Gorro quirúrgico, uso de cubrebocas es importantísimo, ya que pues hemos visto que bacterias muy comunes, como es el Streptococcus es una de las bacterias más comunes que se relaciona con meningitis luego de un procedimiento postdural. El lavado de manos y de brazos de suma importancia siempre antes de el procedimiento. Los tipos de agujas, aquí vemos que son varios los que utilizamos para el bloqueo a nivel espinal. Entonces, las más utilizadas, en la primera imagen de la izquierda, observamos que derecha vemos la quinque, la huitacre, esta última conocida como punta roma. Se dice que con el fin de no generar cortes sobre la dura madre, teniendo en cuenta que pues, las fibras de la dura madre son en sentido vertical, la fibra de tejido conectivo, las que están entrelazadas y van paralelos al eje de la columna y pues va a disminuir el riesgo. Las agujas espinales se clasifican en dos tipos, unas que cortan la dura madre y otras que no hacen corte. ¿Sí? Las que cortan la dura madre tenemos la Pitkin, tenemos la Quinque, y las que no cortan la Whitaker y Sprott. Algunos textos y estudios señalan que, pues, digamos, el riesgo de cefalea postpunción dural es mucho mayor en las que tienen punta cortante comparada con las que tienen punta roma. Pero otros estudios refieren que dicen que el riesgo va a ser el mismo, así utilices una punta cortante o una punta roma. Entonces es controversial, ¿sí? Es controversial con qué tipo de aguja va a haber más riesgo para la cefalea postpunción dural. Acá en esta otra imagen pues observamos más claramente cada una de las agujas espinales, que son múltiples las que podemos utilizar. Y el segundo paso importante es el tipo de posición que le vayamos a dar a nuestro paciente, ¿sí? Pues las dos técnicas más utilizadas va a ser el paciente sentado o en decúbito lateral izquierdo. Hay una tercera técnica también que se utiliza, que es en decúbito prono, ¿sí? Pero menos utilizada. Es importante decir que en cualquier posición
que vayamos a tener del paciente, la colaboración del mismo paciente y ojalá o idealmente de un ayudante que nos esté brindando también, contribuyendo a esa posición. Se debe realizar siempre con el paciente despierto. Así podemos facilitar e identificar si el paciente refiere alguna molestia o algún síntoma neurológico durante el procedimiento. Es lo ideal, según los protocolos, se debe hacer con el paciente despierto. Para algunos anestesiólogos, la técnica de sedestación, que la observamos a la izquierda, digamos, permite visualizar más fácil lo que son las referencias anatómicas, la línea media, logra una mejor apertura de los espacios interapoficiarios. Entonces, en este caso se le pide al paciente que deje caer sus extremidades inferiores al borde de la cama o que se apoye sobre un banquillo, que flexione su cuello y el tronco. Es importante además en esta posición la presencia, como les decía anteriormente, de un ayudante que nos permita realizar una técnica adecuada. La siguiente posición es en decúbito lateral izquierdo. Para el paciente puede ser mucho más cómodo, inclusive se utiliza cuando se hace uso de algunos fármacos inductores o sedantes, ¿sí? O ansiolíticos, entonces esta posición es adecuada para ellos. Pero consiste en que el paciente debe flexionar sus rodillas, llevarlos hacia su abdomen, llevar su mentón hacia el tórax, que se visualicen en malos espacios, más a las apófisis, sean fáciles de palpar y que la técnica pues se lleve con éxito. Como les decía, lo ideal en cualquiera de las dos posiciones es que siempre logremos adecuadamente identificar y palpar los puntos de referencia. Es básico y sobre todo los espacios entre cada apófisis espinosa. Todo también depende pues, de la anatomía del paciente, ¿sí? Ya que pues, en algunos pacientes es mucho más cerrado los espacios, en otros es más palpable y sobre todo en los pacientes obesos que es mucho más difícil. Si comparamos los dos tipos de posiciones, dicen por ahí algunos estudios que ninguna ha tenido superioridad una sobre la otra, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos podemos fácilmente utilizarla. Hay una tercera posición que es, como les decía, la de cúbito prono, menos utilizada. En pacientes adultos se utiliza cuando los pacientes van a ser sometidos a procedimientos a nivel perirectal o a nivel perineal, que le va a permitir al cirujano un mejor abordaje del sitio quirúrgico. En esta imagen vemos una posición que se llama la posición de Bayer. Esta posición es inclinar un poco hacia el lado posterior del paciente o la cara posterior del paciente, para que el paciente se incline hacia adelante, flexione más fácilmente el cuello y se abran más fácil los espacios para poderlos palpar y llevar a cabo una técnica adecuada del bloqueo neuroaxial. En cuanto a la relación de la posición y el nivel superior del bloqueo neuroaxial, también es importante tenerlo en cuenta. Es muy importante la posición para alcanzar el nivel superior o inferior objetivo que se quiere durante el bloqueo, sobre todo cuando se hace uso de anestésicos hiperbáricos y hipobáricos, de lo que ahora luego les voy a hablar más claramente. En el caso de la posición de sedestación, los anestésicos hiperbáricos pues, hacen que se establezca con mayor facilidad el bloqueo a nivel perineal o en silla de montar por acción de la fuerza de gravedad. Teniendo en cuenta que pues, la varicidad de la relación que hay, digamos, entre el anestésico con el líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando se toma la posición y la relación que tiene, sí, con la densidad de la relación que hay entre el líquido cefalorraquídeo y el fármaco anestésico, y en aquellos casos de los anestésicos locales hiperbáricos, sobre todo cuando se hace uso de dextrosa, hace que entonces ese anestésico migre más fácilmente hacia las zonas de declive por fuerza de gravedad. Como les digo, esto depende de la variedad del fármaco y la posición inmediata que nosotros deseamos darle al paciente para alcanzar a sí mismo nuestro bloqueo de nivel, nuestro nivel superior de bloqueo. En cuanto a la proyección,
Y el abordaje es otro punto, es el tercer punto o tercer paso a tener en cuenta. Esto, decimos que pues luego de todo este proceso de asepsia, antisepsia, preparar el campo quirúrgico, el tercer paso es el sitio de punción, que sea más viable o de más fácil acceso, que nos facilite mucho más fácil el bloqueo. Tomamos como punto de referencia siempre la línea de Tuffier y desde ese mismo punto vamos observando los espacios entre cada apófisis. Lo recomendable en estos casos es que el espacio que seleccionemos, en el caso de un bloqueo subaracnoideo, es no sobrepasar el límite del L1 y L2, ¿sí? Ya que pues como todos sabemos a ese nivel en el adulto pues va a finalizar el cono medular y en el caso de los bloqueos neuroaxiales pues esto tratar de disminuir ese riesgo de lesión a nivel medular. Sumando a todo esto, digamos, si sobrepasamos ese nivel, pues también vamos a tener un riesgo aumentado de que el bloqueo ascienda mucho más de lo que queremos o de lo que deseamos. El siguiente punto a tener en cuenta es el sitio de abordaje. Ese sitio de abordaje puede ser o medial o puede ser paramedial. Cuando es medial, tenemos que la aguja va a atravesar, digamos que casi que todas las estructuras desde la periferia hasta llegar al espacio subaracnoideo. En el caso de que cuando es paramedial, pues va a evitar el paso de los ligamentos supraespinosos e interespinosos y pues va a dirigirse directamente a la primera estructura ligamentosa que va a ser el ligamento amarillo. Vemos aquí en la imagen que si hacemos el abordaje paramedial, se debe palpar siempre la línea media como referencia de la apófisis espinosa o el espacio que queramos funcionar, a 1 centímetro más o menos de esa línea media para poder hacer la punción y entrar por vía paramedial. Esta vía de acceso paramedial sobre todo lo utilizamos en los pacientes, algunos pacientes de edad avanzada cuando sus ligamentos, ¿sí me están escuchando? Sí. 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 Cuando los ligamentos sufren por el proceso del envejecimiento, rigidez, entonces se dice que se torna una columna en bambú y lo que se hace es entrar entonces por vía paramedial. En cuanto a la punción, ¿sí? El cuarto paso de nuestra técnica. La punción corresponde, en cuanto al paso de la técnica pues, de la punción corresponde a que la dirección de la aguja espinal, si queremos solo un bloqueo espinal o TUI, si va a pasar al espacio peridural o queremos un bloqueo mixto. Previamente pues vamos a seleccionar el espacio. Vamos a hacer un abón con el anestésico local. Siguiente, pues vamos a darle dirección y posición a la aguja. Si es a nivel lumbar, debe ser perpendicular a la piel en un ángulo de 90 grados, ya que pues la amplitud del espacio entre cada apófisis es mayor comparada con las vértebras torácicas. Si es a nivel torácico, como esta imagen, el ángulo debe ser a 40 grados y debemos cefalizar un poco más lo que es la aguja, ya que pues las apófisis espinosas a nivel torácico van a ser mucho más largas, son mucho más delgadas, entonces por eso debemos darle cefalización un poco más a la aguja, con 90 grados a nivel lumbar. En cuanto a la punción para la anestesia espinal, entonces la técnica vamos a iniciar entonces de que el introductor ligeramente tomamos un ángulo de 10 a 15 grados a través de la piel, pasa por el tejido celular subcutáneo, luego a través del ligamento supraespinoso, interespinoso, el introductor se debe agarrar con la punta de los dedos de la mano no dominante y con la otra mano dominante y el quinto dedo pues vamos a darle como a evitar el movimiento. La aguja con su bisel paralelo a la línea media y en dirección que se quiera el bloqueo. Se va avanzando lentamente, milímetro a milímetro, hasta sentir un cambio característico de la resistencia, ¿sí? Que es cuando llegamos al ligamento amarillo y luego pasamos ya a la dura madre.
al pasar a través de la dura, a menudo hay, como todos conocemos, un clic, un pop, un chasquido o un brinquito, ¿sí? Después se retira el estilete para mirar si retorno como tal de ese líquido cefalorraquídeo. Y esto decimos que cuanto menor sea el diámetro de la aguja, pues más prolongado va a ser la salida de ese líquido. Inmediatamente pues conectamos lo que es la jeringa con el anestésico local, se va aspirando suavemente y observamos un signo muy característico que son los hilos de plata, lo que nos confirma que sí estamos en el espacio espinal. Si el líquido cefalorraquídeo no fluye, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que la aguja, podemos intuir que la aguja es obstruida y podemos darle algo de rotación, ¿sí? Sin incrementos mayores a 90 grados hasta que aparezca el líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo entonces no aparece, entonces podemos avanzar pocos milímetros y volver a mirar si hay un retorno de ese líquido. Si todavía no aparece ese líquido cefalorraquídeo y la aguja está a una profundidad adecuada, entonces es mejor, digamos, retirar esta aguja y nuevamente repetir la técnica. En cuanto a la anestesia epidural, recordemos que esta técnica pues se puede realizar a nivel torácico y a nivel lumbar comparado con la anestesia subaracnoidea. Que no se recomienda esta última técnica hacerse a nivel torácico, por lo que les mencioné anteriormente. Las estructuras de la médula son mucho más cercanas, entonces el riesgo de lesión nerviosa es mayor. Para la técnica epidural, igual que la subaracnoidea, hacemos todo el proceso de asepsia, antisepsia, se infiltra la piel, se realiza la abón, se recomienda de 2 a 4 centímetros de profundidad, infiltración del anestésico local a lo largo del trayecto y el espacio que seleccionamos para funcionar. Se va avanzando milímetro a milímetro de manera intermitente y tomamos, como lo muestra la imagen, las alas de la aguja TOI con el índice y el pulgar y con los dedos del medio. Esto vamos dándole un poco de soporte y estabilidad a la aguja a medida que vamos avanzando. Vamos controlando. Algo que debemos mencionar es que idealmente el bisel de la aguja tome una dirección cefálica si deseamos un nivel superior de bloqueo más alto o caudal en caso de que queramos un bloqueo a nivel más inferior o en silla de montar. A medida que se va atravesando cada plano anatómico, cuando llegamos al ligamento amarillo, realizamos entonces lo que son las pruebas de pérdida de resistencia para ir confirmando si estamos o no dentro de este espacio epidural. Son tres pruebas de resistencia que normalmente haremos, que es Pitkin con 2 centímetros de aire, y vamos observando que la resistencia se va pues perdiendo. Esto son 2 centímetros y se va empujando y se va empujando poco a poco el émbolo. Es positiva cuando esa resistencia se pierde totalmente. Otra prueba es la de Dogliotti, y entonces tomamos 2 centímetros de lidocaína simple y vemos que no sufre esa resistencia y suavemente transcurre esa lidocaína a través de la aguja. Otra tercera prueba es la prueba colgante de glúteos. La prueba colgante que tomamos de 1 a 2 centímetros también de lidocaína, la introducimos a través de la TOI, pero sin ejercer presión, y vemos que el espacio epidural hace una succión, ya que pues a este nivel tenemos una presión más negativa, entonces vemos que es positiva cuando se introduce este líquido. En cuanto a la colocación del catéter, luego de haber confirmado con las pruebas a nivel epidural que ya estamos en este espacio, algunos textos mencionan que podemos dilatar el espacio, abrirlo un poco más, aplicando algo de lidocaína, solución salina. Siempre que vayamos a aplicar cualquier sustancia, bueno, cualquiera no, lidocaína o solución salina, debemos aspirar para comprobar que no estemos en un vaso. Se marca siempre también la profundidad de la piel. Esa dicha marca pues va a corresponder a lo que es la distancia entre la piel y el espacio
epidural que luego lo vamos a sumar para dejar un aproximado dentro del espacio epidural de unos 3 a 4 centímetros. Otros textos dicen que se puede dejar de 4 a 5 centímetros el catéter dentro de ese espacio epidural. Luego entonces se extrae el catéter hasta el punto que deseemos, objetivo que vayamos a dejar, lo adosamos con apósito y con cinta, y lo recomendado es no dejar el catéter, como les decía, más de 5 centímetros y pues dentro del espacio, y así pues vamos a evitar que este se desplace en direcciones o laterales o hacia estructuras extradurales. Siempre se debe lavar suavemente el catéter, aspirar y lavar, esto para comprobar, como les decía, que no estemos puncionando un vaso y no vayamos a introducir nuestro anestésico de manera inadvertida en un vaso. Siempre es necesario ocluir nuestro catéter. Inmediatamente debemos utilizar el tamponador para ocluirlo y para evitar la contaminación. Hay otras técnicas también de avance. Esta técnica es llamada técnica de Duke, que se utiliza con la mano no dominante y se va introduciendo el émbolo con nuestra mano dominante para mirar si hay pérdida de resistencia y estamos en el espacio epidural. ¿Qué hacer en caso de las parestesias o disestesias? ¿Sí? Entonces decimos que si el paciente se queja de parestesias durante el avance de la aguja del catéter, debemos detenernos. Si la parestesia desaparece, podemos o continuar avanzando o reposicionar la aguja hacia el lado opuesto de la parestesia. Y en caso de que se repita, ahí sí definitivamente debemos retirar la aguja y debemos nuevamente reiniciar el procedimiento. Todo esto ¿por qué? Por el riesgo de que haya una lesión a nivel nervioso. Es muy importante también mencionar los criterios de Stowe, siempre, tenerlos claros y presentes, ya que la intensidad de la anestesia, pues dice, el primero es que la intensidad de la anestesia depende directamente de la concentración del fármaco. Yo sé que estoy un poco extendido, pero digamos es un tema también bien larguito, y traté de sintetizar, entonces por eso digamos, estoy un poquito prolongado, digámoslo así. La intensidad de la anestesia depende directamente de la concentración del fármaco. ¿Sí? El segundo es que la extensión va a ser siempre inversamente proporcional a la rapidez de la fijación. O el otro criterio es que la extensión de la anestesia es directamente proporcional a la velocidad de eyección. Entre más velocidad le imprimamos al suministro del medicamento, pues la extensión va a ser mayor de bloqueo. Se recomienda que sea de 0.2 milímetros por segundo. El cuarto es que la extensión va a ser también directamente proporcional al volumen que suministramos. Entre mayor cantidad, pues el bloqueo va a ser mucho más extenso. La extensión de la anestesia es inversamente proporcional a la presión del líquido cefalorraquídeo. El sexto y séptimo principio es que la extensión de la anestesia va a ser también directamente proporcional al peso específico de las soluciones hiperbáricas, como anteriormente les mencioné. Y séptimo es que con las soluciones isobáricas o hipováricas, la extensión de la anestesia depende de la posición que nosotros le demos al paciente. Ya estoy aquí acabo. En cuanto a la selección de la anestesia intratecal, entonces decimos que en cuanto a la selección para la anestesia espinal depende de múltiples factores. De la duración del anestésico local y del tiempo quirúrgico, depende también de la varicidad, depende de la concentración, si es una dosis anestésica, si es una dosis analgésica, del volumen, viendo también que pues, a nivel del espacio subaracnoideo se aplican dosis más por concentración que por el mismo volumen, y el uso o no de fármacos aditivos, como la metonidina o los opioides a nivel espinal. Depende también de la dosis adecuada, muchas veces de la mezcla que hagamos con otros anestésicos locales. Y se suele mezclar la bupi con la ropi, lo cual vamos a obtener, digamos, en ocasiones un bloqueo mucho más prolongado. El nivel anatómico quirúrgico intervenir, de las condiciones hemodinámicas del paciente. O sea, son múltiples factores que dependen para la selección del anestésico local.
Depende también a veces, en ocasiones, del estado en algunos pacientes de acidemia metabólica, ya que pues esto puede disminuir la intensidad del bloqueo en nuestro paciente. Ahora observamos que los más utilizados a nivel de los anestésicos son la ropivacaína al 0.75% y la bupivacaína hiperbárica al 0.5%. Debemos siempre tener presente la dosis de estos dos fármacos, tanto terapéuticas como tóxicas. Entonces, la ropivacaína, lo menciona Miller y dice que entre 2 a 3 ml, es decir, de 15 a 22.5 miligramos a nivel intratecal. Recordemos que la dosis tóxica de la ropivacaína es de 3 a 4 miligramos por kilogramo dosis. Tiene una latencia a nivel espinal de 4 a 8 minutos con una duración de 220 hasta 250 minutos. La bupivacaína hiperbárica al 0.5%, su dosis aproximada se calcula de 0.15 miligramos intratecal, o en ocasiones se suele utilizar una fórmula que es por talla, que es de 0.06 miligramos por talla en centímetros. La dosis tóxica de la bupivacaína lo señalan los textos que es de 2 a 2.5 miligramos kilogramo dosis. Tiene una latencia similar a la ropivacaína, la bupivacaína, y esta empieza también más o menos de unos 5 a 8 minutos, brinda un mayor bloqueo motor, pero siempre va a tener mayor riesgo de toxicidad cardiovascular, pero menor duración del bloqueo comparado con la ropivacaína. En cuanto a la selección del anestésico local a nivel epidural, la anestesia epidural se puede mantener con inyecciones de bolos intermitentes, con infusión continua o una combinación. Entonces, debido a que el espacio epidural es más vascularizado, las dosis ya son por volumen, van a ser mayores en este espacio. La dosis se puede calcular también por fórmulas de acuerdo a la concentración que deseamos, si es analgésica o si es anestésica. Y también dependiendo del número de metámeras que vayamos a cubrir, del tipo de cirugía también, de la asociación de fármacos o aditivos. Los 3 anestésicos locales más utilizados a ese nivel pues son la LIDO, la ROPI y la UPI, pero este último, la UPI, con menor frecuencia por el riesgo de toxicidad y por los volúmenes tan amplios que la LIDO del 1 y la LIDO del 2% con o sin epinefrina. Al 1% pues son dosis analgésicas, al 2% vamos a tener dosis ya anestésicas. Es un anestésico de potencia intermedia, es un tipo amida, tiene un metabolismo a nivel hepático superior de latencia, es de unos 5 a 15 minutos con una duración de unos 60 a 180 minutos. La dosis terapéutica depende de la concentración que nosotros, objetivo que busquemos, como les dije, si es analgésica o si es anestésica, y la metámeras a cubrir. Comparada la LIDO con la ropivacaína y la UPI, tienen menos riesgo de toxicidad, pero se han visto más casos de neurotoxicidad con la LIDO que con los otros dos fármacos como la UPI y la ROPI. La dosis repetida la podemos hacer en el caso del bloqueo epidural y la podemos hacer de cada 45 a 60 minutos en el caso de que si el tiempo quirúrgico se va a prolongar. La dosis tóxica sin epinefrina es de 5 miligramos por kilo y de 7 miligramos por kilo cuando se hace uso de adrenalina. La ropivacaína al 0.2 y al 0.75% también la utilizamos. Es un anestésico también de alta potencia, también es un tipo amida, se metaboliza a nivel hepático. El periodo de latencia en el espacio epidural de la ropi es de 15 a 20 minutos con una duración, dice que mucho más extensa, puede ser o más prolongada, de 180 a 350 minutos de la ropivacaína. La ROPI tiene mayor riesgo de cardiotoxicidad, comparado con la lidocaína, pero menor que la bupivacaína. Su dosis repetida, al igual que la bupi, la podemos hacer de cada 90 a 120 minutos luego de la primera dosis. Tiene una dosis tóxica sin epinefrina, lo nombran los libros, de 3 miligramos por kilodosis y con de 4 miligramos kilodosis. Es muy raro utilizar la adrenalina con la ropivacaína, pero pues así lo mencionan los textos. Lo otro es la bupivacaína. Para finalizar,
al punto 25 hasta el punto 75%. Isobárica es otro anestésico, que en la práctica se utiliza con mayor frecuencia, pero a nivel espinal, y sobre todo cuando es hiperbárica. Algunos textos refieren que se utilizan menos a nivel epidural por el riesgo de cardiotoxicidad e inyección intravascular inadvertida, y como les decía, por los volúmenes tan amplios. Las concentraciones analgésicas de la UPI en el espacio epidural van desde punto 25, punto 5 hasta punto 75. Hay una dosis estándar que establece Miller, que es de 5 ml hasta 15 ml, inclusive otros textos dicen que se puede utilizar hasta 30 ml de bupivacaína a nivel epidural, pero el riesgo es muy alto. Tiene un periodo de latencia de 15 a 20 minutos y una duración de 180 a 300 minutos. Dice que la duración de la UPI es un poco menor comparado con la ropivacaína a nivel epidural. La dosis tóxica es de 2 a 2.5 miligramos kilo. Las dosis repetidas, como les decía, también la podemos mencionar, la podemos hacer cada 90 a 120 minutos. Las contraindicaciones, ya para finalizar, bueno, sí, ya casi son absolutas del bloqueo neuroaxial, son las alergias a los anestésicos locales, el rechazo del paciente, los signos de hipertensión endocraniana, ya que pues esto incrementa el riesgo de herniación nucal, choque hipovolémico o inestabilidad hemodinámica, la infección del sitio de punción, la cardiopatía descompensada y el aumento del INR, que esté prolongado epidural hasta por encima de 1.25 se contraindica de 1.4. Esto lo mencionan las guías ASA. Las posibles complicaciones se clasifican en inmediatas, tardías y derivadas del bloqueo simpático. Lo que debemos tener en cuenta en este caso es, digamos, como, bueno, los más letales, ¿sí? Que es la inyección inadvertida intravascular de la toxicidad. Idealmente, como les decía anteriormente, tener siempre a la mano el uso de la emulsión lipídica, es Intralipid al 20%, con una dosis inicial bolo de 1.5 miligramos por kilo dosis, y una repetición a los 5-10 minutos de 0.5 miligramos y luego una infusión de 0.5 miligramos kilodosis. Siempre tener en cuenta que para el manejo, no lo puse acá como tal, lo del Intralipid, pero pues me acuerdo y vale la pena mencionar, es el manejo de la vía aérea, y sobre todo en esos pacientes cuando generan cardiotoxicidad, sobre todo arritmias, no hacer uso de lo que son antiarrítmicos como bloqueantes de los canales de sodio, como lo es la miodarona, la propafenona, la lidocaína. Lo recomendado es darle un soporte vascular, una buena hidratación, un buen manejo de la vía aérea, el uso de Intralipid, y pues en caso de asistol y todo esto, hacer uso de la lidocaína. Algunos textos recomiendan solamente el uso del sulfato de magnesio como estabilizador de membrana para evitar las arritmias en estos pacientes. Esto es todo. Finalmente, muchas gracias. ¿Alguien tiene una duda? Yo sé que fue muy extensa la exposición, pero es un tema también muy largo. Son 2 en 1 prácticamente. Y pues es eso básicamente. ¿Alguien no sé si tiene dudas o quiere